hablar de la campaña en un pantano. Estamos hablando de por lo menos las tres principales fuerzas. Vamos a hablar de esto con Jorge Liotti, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien. Bueno, en realidad estamos como en el preámbulo de la campaña. Oficialmente no arrancó, pero ya sabemos, hubo una elección el domingo. Ya tenemos nuevo gobernador electo, que es el que ya estaba en Neuquén. Pero es un periodo de acomodamientos que curiosamente encuentra a los tres principales espacios políticos con dificultades. Te diría que ninguno está teniendo un tránsito fluido o amigable en esta instancia. Hablamos de Cambiemos, del peronismo alternativo, federal, y del kirchnerismo también. Claro. Te diría que es como una disputa de disminuidos políticamente, gente que no logra despegar, con armados complejos. Muy difícil viene esta campaña. Muy difícil. Ahora, vos recién mencionabas las tres fuerzas políticas. Vamos a ir analizando una por una. Comencemos con Cambiemos y esta estrategia nacional versus la estrategia provincial que tienen dentro del espacio. Bueno, yo te diría que es el hilo conductor de una serie de tensiones que se está percibiendo dentro del amplio espacio de Cambiemos, donde colisionan una estrategia focalizada exclusiva o prioritariamente en la reelección del presidente Macri, es decir, la lógica, lo importante está en octubre, el resto no nos preocupa tanto, con las situaciones que viven los propios aliados de Cambiemos en las distintas provincias. Sí. Hay dos ejemplos de dos provincias, una fue Neuquén, en donde hemos visto que el oficialismo respiró aliviado porque ganó una fuerza provincial, pero salió tercero el que debió haber sido el candidato propio, el radical Pechi Quiroga. Sí. Hoy que dijo Quiroga un poco despechado, haciendo un poco de juego de palabras con su sobrenombre, dijo: hubo hechos extraños en Cambiemos que no deberían suceder en una coalición. Epa. Malestar porque se sintió abandonado en la última instancia de la última etapa de la campaña. Hoy hubo un llamado desde la Casa Rosada para tratar de recomponer un poco y que no se enoje y que no salga públicamente a hablar de estas cuestiones. Pero allí una primera, te diría, señal respecto de si la Casa Rosada no parecía excesivamente alejada de las necesidades de Neuquén. Claro. La otra provincia compleja es Córdoba. Sabemos que allí están en los últimos momentos hasta el jueves a las 10 de la mañana, que es la inscripción de alianzas en la provincia de Córdoba. Sigue habiendo negociaciones entre los dos sectores, el de Negri y el de Mestre. Hoy parecería encaminarse toda una ruptura que implicaría que ninguna de las dos espacios lleven a Cambiemos como fuerza. Ninguna de los dos. Claro, en el caso de una ruptura, Mestre iría con la histórica lista 3 del radicalismo y Negri con Juez y Baldassi, o sea, radicales, Frente Cívico y el PRO, llevarían un nombre de ficción que están tratando de consensuar en este momento, en una provincia crucial para Cambiemos. Recordemos que allí fue la génesis, el primer lugar donde radicales y PRO fueron juntos en 2014 y donde Macri en 2015 sacó una enorme diferencia que le permitió ganarle al peronismo o al kirchnerismo, ¿no? Te diría que fue clave la elección de Córdoba para que gane Macri. Si uno ve la totalidad de votos y compara eso con la diferencia que tuvo Macri con Scioli, ahí estuvo la gran diferencia. Sacó la enorme diferencia allí, de hecho es donde realmente logró hacer pie para poder ganarle a Scioli en ese momento. Después esa relación continuó porque Macri de hecho fue la provincia donde más veces visitó desde que es presidente. Y una pregunta que por ejemplo se hacían algunos hoy, si hay ruptura, ¿Macri va a volver a ir a la provincia? ¿Con quién se encontraría? ¿Iría con Negri solo? ¿No se vería con Mestre? ¿No visitaría a Schiaretti? Claro, más allá de que apoya públicamente a Negri. Claramente la Casa Rosada avaló a Negri en esta cuestión. Mestre es el díscolo para la Casa Rosada, pero tampoco terminó de poner el puño firme para tratar de evitar esta situación y haber ordenado desde un principio. Intentó tibiamente bajarlo a Mestre, pero bueno, no lo logró. Tiene otro conflicto allí. Yo te diría que la pregunta que empieza a aparecer acá es un poco más profunda y que tiene que ver con esto. ¿A Macri le preocupa realmente la conformación de un espacio Cambiemos a nivel nacional? ¿O en el fondo se siente relativamente cómodo con el triunfo de Gutiérrez, un aliado del MPN en Neuquén,
eventualmente con un triunfo de Schiaretti, quizás en el fondo prefiere un triunfo de Schiaretti a que, por ejemplo, Mestre termine ganando la elección, que es un radical díscolo, que termine enfervorizando al sector más rupturista del radicalismo, claro, y eso lo complique más. Ahora, Jorge, si esa es la lectura, ¿no? Si a Macri en realidad no le interesa tanto un armado nacional de Cambiemos, entonces uno estaría pensando que está trabajando para él mismo solamente y no para trascender más allá de esto. Por eso te decía al principio que el eje conductor de todos estos conflictos, y te voy a agregar uno más que quizás te sorprenda, tiene que ver con hasta qué punto Macri se involucra en los armados a nivel nacional o hasta qué punto, ya que eso no es posible como sí lo fue en 2015, recordemos que en esa ocasión Cambiemos presentó candidatos propios en todas las provincias excepto en la ciudad de Buenos Aires, donde no se pudo armar porque Lustó terminó yendo con una fuerza propia. Esta vez viene mucho más complicado, también la imagen de Macri les aporta menos a los candidatos propios locales y eso hace que haya una especie de despegue de dos estrategias y Macri se repliegue tratando de preservarse en aquellas provincias donde ve que no gana para tratar de salvar octubre. Claro. Y te voy a agregar un dato más proveniente de la reunión que ayer se realizó con todos los principales referentes de la mesa política del PRO, donde estuvo obviamente Macri, estuvo Marcos Peña, estuvo María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. Repasemos dos frases, una de Vidal y una de Larreta, si te parece, me las traje acá anotadas, que hoy salieron publicadas. Vidal dice, hay que tener humildad. Muchas familias les está costando llegar a fin de mes. Si no escuchamos lo que nos falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos. Bien. Y de Larreta. Lo peor que podemos hacer es negar la realidad. Tenemos que sensibilizarnos y empatizar con quienes no la pasan bien. Debemos estar más cerca que nunca. ¿A quién le estarían hablando, Jorge? Porque uno lo primero que piensa es en Marcos Peña, la referencia que hizo él en su momento a la inflación y que en realidad la preocupación iba mucho más allá de la inflación. Yo coincido con tu diagnóstico. Creo que muy sutilmente están diciendo no hagamos una campaña excesivamente optimista en un momento en el que la gente lo está pasando mal, no hagamos negacionismo, acerquémonos, reconozcamos los problemas, porque si no va a ser muy difícil pedirle renovar el crédito. ¿Tienen la percepción Vidal y Rodríguez Larreta de esto que estamos hablando? De que en la Casa Rosada hay una estrategia para preservar a Macri, aunque en algunos casos el costo sea la pérdida de votos en estos distritos. Parece un poco extraño porque siempre están juntos, siempre se lleva bien. Ayer Macri estuvo con el gabinete de Vidal, la semana pasada con el gabinete de Larreta, pero en un momento en el que no sobran los votos, esta cuestión está empezando a comentarse por abajo y puede terminar siendo negativos para Cambiemos, que es una de las fuerzas que está con problemas. Ahora, estamos hablando de dos distritos muy importantes, la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires, por la capacidad de votos que tiene. Y porque tiene una elección más difícil por delante, claramente. Pero bueno, Vidal no lo va a decir nunca, pero desde que entiende que perdió en la negociación económica el año pasado, debió ceder más de la cuenta según la mirada de la provincia. Desde que fue de alguna manera forzada a tener que unificar las elecciones cuando estaba claro que a ella le convenía el desdoblamiento. De algún modo percibe, y algo parecido le pasó en 2017, recordarás, Eleonora, cuando desde La Nación, cuando se produjeron las PASO, estaban muy contentos porque habían ganado una quincena de provincias. Pero en la provincia de Buenos Aires venía muy peleado y ella interpretó que allí podía haber una pequeña trampa. Y entonces se cargó la campaña al hombro y terminó ganando en la general. Creo que en esta está percibiendo lo mismo. No que vayan en contra de ella, pero quizás no pongan toda la energía o todos los recursos o empeño que sean necesarios. Muy bien, bueno, clarísimo con respecto a Cambiemos. Vamos a hablar del peronismo, del PJ, peronismo alternativo federal, no sé de qué manera llamarlo. Bien. Y de Labaña, este hombre que se juntó con Marcelo Tinelli. Exactamente, se reunió con Tinelli. El factor Labaña es lo más novedoso que ha ocurrido en este espacio en los últimos 2 meses o mes y medio. Él todavía no es candidato oficial. Se enoja un poco cuando le hablan, habla de hacer un aporte en vez de la candidatura,
pero se está moviendo como un candidato virtual. Se juntó con Tinelli, que le había tirado un supercentro el fin de semana, diciendo que Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda y que él apostaba por Labaña con Massa Urtubey, pero le gustaba Labaña. Se juntó, almorzaron juntos y allí apareció una idea que Tinelli hasta ahora decía que no y que hasta ahora tampoco se anima a decir que sí, que es la posibilidad eventual de que él también se postule. O sea, son dos no candidatos que hablan de posibles aportes a la política y al país. Hablamos de una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el caso de que Labaña fuera, ese podría ser un lugar para Tinelli. Ahora bien, acá también, como hay estrategia nacional versus estrategia provincial, un eje de tensión en Cambiemos, acá el factor Labaña choca con otro factor de tensión que es el otro grupo de aspirantes que son Massa, Urtubey y Pichetto. Básicamente porque ellos tres dicen, fantástico con Labaña, pero que venga a la interna, que participe de una PASO. Y Labaña está con el discurso del consenso, de la unidad, diciendo, bueno, yo voy, sí, el candidato soy yo. Este grupo de los que se sienten de alguna manera afectados por este Labaña que quiere ser el candidato único, están hablando con los gobernadores del PJ para que se pronuncien, saquen un comunicado reafirmando la idea de que ese espacio va a resolver su candidato en una PASO. Yo creo que esto que por ahora viene con sordinas, hoy lo volvió a decir Urtubey en Expoagro. Dijo, si quiere ser candidato, que venga a la PASO. Creo que en un punto esto puede generar una fricción muy importante. ¿No van a dar el brazo a torcer en este sentido? Yo no los veo en esa actitud. Incluso Massa, que es el más cercano a Labaña, recordemos que hasta hace poco era uno de sus asesores económicos, no le gusta nada esta idea de que Labaña se corte solo diciendo, bueno, vengan todos atrás mío. Entonces, creo que esto en algún punto va a generar o una tensión muy fuerte que termine con Labaña bajándose o con una fractura y división entre ellos, un sector en la PASO y Labaña por las suyas. Es decir, que acá tampoco está tan sencillo, más allá de que Labaña se mueva como un cuasi candidato. Porque él lo dejó bien claro desde el principio, o sea que también está lejana esa posibilidad de que Labaña pueda acceder a una PASO, que podría fortalecer también al espacio, ¿no? Bueno, y te digo una cosa más, Eleonora. Creo que tienen en la cabeza concepciones distintas de cuál es la construcción. Estos de acá abajo están pensando en una construcción fuertemente peronista. Labaña tiene una cosa más heterogénea en mente, que sea una mezcla de un sector del radicalismo disconforme con Cambiemos, Alfonsín, Estorani y demás. El aporte del gobernador de Santa Fe socialista Miguel Lifchit, que te diría que es el principal operador real de esto. Margarita Stolbizer, o sea, una conformación heterogénea. Recordemos que Labaña fue funcionario del radicalismo, fue funcionario del peronismo, tiene varias capas geológicas en su larga trayectoria e imagina una candidatura mucho más variopinta que la que presentan Massa, Urtubey o Pichetto, que se apoyan en la estructura clásica del peronismo. Ahora, es muy interesante lo que sí, esta candidatura variopinta, como vos recién mencionabas, que sueña Labaña o que piensa Labaña, ¿podría llegar a generar un espacio más? O sea, ¿podríamos estar al frente de un cuarto espacio? Bueno, no sería lo ideal, porque ya sería una ruptura muy grande. Estos postulantes también estarían de acuerdo con incorporar actores por fuera del peronismo, pero con una impronta claramente PJ. Por eso te estoy hablando, parece que una colisión se avecina en la definición de cómo se va a resolver la cuestión de las candidaturas. La fractura sería altamente inconveniente porque todos juntos todavía están tratando de emerger como una alternativa a las dos fuerzas grandes que son Cambiemos y el kirchnerismo. Es decir, si a su vez esa debilidad vos la dividís en partes, yo creo que agravaría la situación. Me da la impresión que esta es la etapa del reacomodamiento, por eso hablábamos de una campaña empantanada, porque obviamente hay es el momento de reacomodarse, donde todos quieren ser presidente. Bueno, después la realidad, los números, la intención de voto va a ir acomodando a cada uno de estos actores, ¿no? Bien, hablamos del pantano en Cambiemos, hablamos del pantano en este PJ federal. Nos falta hablar del pantano en el kirchnerismo, en este caso. Exactamente. Y bueno, lo que sucedió en Neuquén hace muy poquitos días, ¿no? ¿Por qué fue tan importante la derrota del kirchnerista Ramón Rioseco en Neuquén? Por eso acá hablamos
que la tensión es entre el plan kirchnerista y el efecto Río Seco. Sí. No solo porque perdió en la provincia, una provincia que creían que se podía ganar. De hecho, Cristina, que no es muy generosa con su imagen, se había prestado una foto con Río Seco antes de la elección. Además de que perdieron Neuquén, perdió un modelo de construcción que el kirchnerismo buscaba exportar al resto de las provincias, que es todos los peronistas unidos bajo el liderazgo de un kirchnerista. Claro. Y de hecho había temor en masa en Urtubey, porque decía, si ganan con este modelo en Neuquén, después van a venir con la demanda a nivel nacional de que tenemos que hacer lo mismo. Claro, y los ponían en un lugar muy incómodo. Lo ponían en un lugar, ¿no?, difícil. Y te acordás que la semana pasada, en el Congreso del PJ, el reclamo fue unámonos. Todos. Guado de Pedro, Gioja, etc. Ese unámonos es unámonos bajo el liderazgo kirchnerista. Y por eso tampoco Urtubey y Pichetto no quieren ir a esa interna. Claro. Bueno, ese modelo fue puesto a prueba en Neuquén y no ganó. ¿Qué salió a decir ayer Pichetto? ¿Vieron? Cristina no tiene la cantidad de votos que dicen. Claro. Entonces, de alguna manera, le da una expectativa de pulsión entre esos dos espacios. Falta muchísimo por recorrer, pero todos tienen muchos problemas para el Armado Nacional. Creo que se viene un cronograma electoral con triunfos y derrotas parciales, con lecturas distintas, muy parecido al 2015. Bueno, es muy interesante. Para ir cerrando, Jorge, esto entonces, de alguna manera, lo que sucedió en Neuquén le dio vida al PJ, sin quererlo. Esta unidad de peronismo-kirchnerismo que se mostró allí, porque Río Seco, vamos a recordar, no se trata de un kirchnerista, pero sí estaba bajo el ala de Cristina, y bien como vos recordabas, no solamente se sacó una foto, sino que estuvo en un spot televisivo y Cristina también puso su voz en ese spot. Por eso decía, no es algo que haga muy frecuentemente. De hecho, acá hubo una intención de apostar porque le estaban marcando los números, que eso, si querés, en otra ocasión hablamos, porque gran traspié de las encuestadoras en Neuquén. Gran traspié. Estaban hablando de una paridad entre Río Seco y el gobernador Gutiérrez. Por eso Cristina se juega. Inclusive en otro sector del peronismo, NOCA, decían gana Río Seco. Y por eso había preocupación, porque insisto, si ganaba Río Seco, iban a ir todos los kirchneristas el domingo a la noche a festejar, probablemente Cristina no, pero era una señal muy potente en el inicio del cronograma electoral real, porque ahí se definía una gobernación, empezar con una Cristina victoriosa, con el peronismo unido, claro, donde aceptaban ese liderazgo. Ahora, ¿se puede haber inflado la candidatura de Río Seco justamente para que Cristina dé este apoyo público que, como bien vos remarcabas, ella no suele dar porque no es muy generosa, no entrega su imagen tan fácilmente? Porque después, cuando vimos las encuestas eran una cosa, pero la realidad marcaron algo totalmente distinto. Yo creo que allí también pesa, en el caso de Neuquén, donde gana una agrupación que gobierna desde la década del 60, el Movimiento Popular Neuquino, pesa mucho la cuestión local. Hay un arraigo del partido, un entramado de redes que tienen que ver con la cuestión laboral, con la dependencia del Estado, con la tradición de votar a la MPN. Daría la impresión allí que las encuestas pueden haber patinado en parte porque hay un voto vergonzante, oculto, que tiene que ver con la preservación del puesto de trabajo propio de alguien conocido, que eso en el interior funciona mucho, aunque en el sur menos que en el norte, pero también el aparato del que gobierna es muy fuerte, y entonces haya terminado pesando mucho más que lo que se vio en algún momento. Con lo cual, probablemente la cuestión local haya sido muy fuerte y haya definido, pero obviamente la ola de efecto a nivel nacional fue muy grande. El gobierno respiró aliviado, aunque ahora tiene que cargar con estos reproches del radicalismo porque no hubo un apoyo grande, pero prefiere esto. Yo creo que, insisto, volviendo al punto original, Macri respira y no le complica tanto que sea Gutiérrez y no Pechi Quiroga el que ganó, porque tiene en la cabeza una construcción que no es como nosotros creemos que es armar un partido político a nivel nacional. Por eso haces esa misma lectura en Córdoba. Con exactamente, Schiaretti, ¿no? exactamente. Claro. Bueno, por eso, cuestiones locales y lectura nacional. Ahora, Jorge, hablamos de un pantano en cada una de estas tres fuerzas, las principales. Te pregunto, ¿vos recordás en qué estadio, situación estábamos en 2015 para esta instancia, cuando ya faltaba muy poquitito tiempo para inscribir las alianzas, para tener las candidaturas?
Cristina es candidata, pero no lo dice. Todavía no lo confirmó ella. Labaña es candidato, pero no lo dice. Aporta por ahora. No lo dijo tampoco. ¿Estamos muy diferentes a 2015? Mira, esta semana se cumplen 4 años de la famosa convención de Gualeguaychú, que fue donde el radicalismo, en un evento muy importante, terminó de resolver el rumbo de ir con PRO y conformar Cambiemos. Te diría que en una semana como la de hoy, hace 4 años, se empezaba a definir el panorama. El radicalismo estaba entre Macri y Massa. Recordás que había un sector en el cual estaba Gerardo Morales, insistiendo, Julio Cobos, insistiendo con ir con Massa. Ahí se empieza a clarificar el panorama. Radicalismo va con PRO, se empieza a conformar Cambiemos, Massa se queda sin esa pata radical, termina cerrando con José Manuel de la Sota. Faltaba la confirmación de que Scioli iba a ser el candidato del kirchnerismo. Te diría que estaba un poquito más orientado que lo que está ahora, no mucho más. No estaba claro en aquel momento cuál era el potencial de Cambiemos y de Macri, pero el impulso que le dio a la convención de Gualeguaychú, yo te diría que fue la gran señal de que la coalición Cambiemos podía terminar disputándole el poder al kirchnerismo, que todavía a esta altura del 2015 parecía que tenía un tránsito bastante fluido al triunfo electoral. Después, la seguidilla de elecciones en las provincias fue una ida, vuelta y constante, pero fue ratificando a Cambiemos como fuerza nacional. Hoy yo te diría, mirando puntualmente Cambiemos, que el proceso en ese aspecto es distinto. En el inicio del cronograma vemos un desgranamiento, no una confluencia de fuerzas. Completísimo, Jorge. Muchísimas gracias. A vos, Eleonora. Un placer. Bien, vamos ahora a cambiar de tema.